Hola, mi nombre es Nicolás Franklin y estoy en sexto, y esta es mi evidencia de actividad libre de Sociales, bimestre 4. Este es un vídeo para Academia Homeschool. Hoy pues vamos a hablar de los guerreros aztecas, ¿vale? Para empezar, para los que no saben, vamos a hacer un pequeño énfasis en quiénes eran los aztecas, ¿vale? Pues los aztecas eran un pueblo procedente de Asia, ¿vale? Pero que migró por el estrecho de Bering, ¿vale? Y luego se asentó por el norte, ¿no? Hasta que llegaron a Ciudad de México, ¿vale? Y construyeron una ciudad llamada Tenochtitlán. ¿Vale? Entonces eran uno de estos pueblos precolombinos y pues vamos a ver cómo se organizaban estos guerreros que ellos tenían. Eran conocidos por ser un pueblo guerrero y tener un gran imperio para esa época, ¿vale? Muy bien. El Valle de México. Hace mucho tiempo, los guerreros aztecas cargaban en los campos de batalla en los territorios de Centroamérica, ¿vale? Pero aquí hay un pequeño paréntesis. ¿Qué es cargar? Mucha gente que no sabe mucha historia o cosas así de guerras, ¿vale? Pues no sabe qué es cargar y lo voy a explicar brevemente. Pues cargar en un campo de batalla no es cargar, no de cargar algo, sino que es cargar contra un enemigo. O sea, ¿qué pasa? Que si, por ejemplo, estos guerreros que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, estos guerreros están corriendo a la línea contra el enemigo, ¿vale? Entonces, cuando chocan con el enemigo y empiezan a pelear, eso se llama una carga. Entonces, están cargando contra el enemigo, ¿vale? Y estaban en Centroamérica, ¿vale? Por ahí, por México y por ahí, ¿vale? Ellos peleaban para mantener el imperio azteca, ¿vale? A salvo de inclusiones e invasiones y conquistaban nuevas tierras, ¿vale? Y conquistaron un montón de nuevas tierras. Los guerreros eran tan importantes que incluso a veces los mejores guerreros se convertían en emperadores, ¿vale? El imperio azteca no tenía como un emperador como tal, sino como una especie de gobernante, rey, ¿no? No, pero no se denominaba, no decían voy a ver al emperador. No, no, no. Se les denominaba con otras palabras, ¿vale? Solo que nosotros lo conocemos como emperador, ¿vale? ¿Qué pasa con los aztecas? Que resulta que en el año 1325 los indios mexica, ¿vale? Que eran los que venían del norte y los que se asentaron, construyeron, en México, claro, construyeron la ciudad de Tenochtitlán, ¿vale? Que como ya dije antes era la capital, ¿vale? Que ellos instituyeron. ¿Qué pasa? Que ellos decían que donde vieran a un águila, ¿no? Con una serpiente, pues ahí tenían que construir su ciudad porque supuestamente era una señal de los dioses, ¿vale? Entonces, supuestamente la vieron ahí y pues lograron construir una ciudad enorme. ¿Qué pasa? Que justo construyeron la ciudad en la actual México, ¿vale? Ciudad de México. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa llanura que hoy conocemos, antes había un lago, un gran lago, enorme. Entonces, cuando lo vieron, pues empezaron a construir unos puentes al centro del lago. Y dentro construyeron una ciudad sobre agua, ¿eh? Entonces, pues construyeron un montón de puentes, ¿vale? Y entradas para que pues, se pudiera acceder de la tierra al lago. Era inexpugnable prácticamente la ciudad, ¿vale? Entonces eran puentes que se podían quitar, ¿vale? Para que los barcos pasaran por ahí. Entonces, estos mexica, ¿vale? Se unieron con otras tres ciudades, estado, ¿vale? De alrededor del valle. em, para gobernar, vale, esto lo hicieron en 1428, ¿vale? Y lo hicieron para poder gobernar ese valle. Juntos, estas gentes fueron llamados los aztecas, el conocido imperio azteca, ¿vale? El imperio azteca aquí poco a poco se fue expandiendo, ¿vale? Y como sabemos un montón de cosas de los aztecas en su historia antigua, si ni siquiera habían llegado los españoles y habían escrito su historia. Y podemos preguntarnos, ¿los aztecas no escribían? Pues no, ellos no escribían, pero sí dibujaban.
en unos libros, ¿vale? Que ellos que tenían que se llamaban códices, ¿vale? Dibujaban como este tipo de dibujos que podéis ver aquí. Así se dibujaban a ellos mismos o al emperador. Tenían algunas palabras que se podía decir o para indicar, ¿no? Algo. Entonces, pues vemos que los aztecas, mucha parte de lo que sabemos de los aztecas antes de que los españoles llegaran, está escrito, proviene de estos libros, ¿vale? Muy bien, pues cuando los aztecas empezaron a expandirse, pues se hicieron con el control de todas las tierras adyacentes a su valle y poco a poco fueron conquistando a otras tribus cada vez más poderosos. Podemos comparar a los aztecas como por ejemplo la civilización maya, ¿vale? Que también fue muy poderosa. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando este imperio creció, pues empezaron a cobrar una serie de tributos, pero ¿qué pasa? Que los aztecas no tenían moneda, ¿vale? Ellos, por ejemplo, aquí en España o en Europa más bien, no podemos decir, te doy un euro y tú me das un chuche o algo, una comida, por ejemplo. Pues no, ellos no podían hacer eso. Ellos simplemente su base de la economía era la agricultura, ¿vale? Pero como comerciaban era con la manera del trueque, ¿vale? Que era yo te doy esto y tú me das esto otro, ¿vale? Entonces los aztecas lo que hicieron fue cobrar tributos, ¿vale? No con dinero, sino con, podría ser comida, armas, hombres, joyería, vestido. Pero espera, ¿cómo? ¿Hombres? Sí, hombres. ¿Por qué? Y tenían que ser jóvenes, porque ellos los sacrificaban a sus dioses, ¿vale? Entonces, no solo tenían vestido también que tenían que darles, sino también otros objetos raros, como por ejemplo figurillas, ¿no? O cosas que pues no son como para nosotros dignas de un tributo, ¿vale? Pero así era en ese tiempo, ¿vale? Los aztecas se caracterizaron por ser muy crueles con los otros pueblos, ¿vale? Pues los sometieron, vamos, es que casi a filo de espada. Hombre, claro, no tenían espadas, pero es un dicho. Entonces, ahora vamos al tema de los guerreros, ¿vale? Entonces, eran unos guerreros feroces, ¿vale? ¿Y por qué fueron tantos y tan poderosos? Pues, ¿qué pasa? Que el secreto era el siguiente. Todos los niños aztecas eran entrenados para la guerra, ¿vale? Los mejores guerreros, ¿vale? Entraban en unos grupos militares llamados sociedades, ¿vale? La mayoría de los soldados en sociedades eran pertenecientes a familias nobles. ¿Qué pasa? Que estas familias em, controlaban la tierra y gobernaban el imperio, ¿vale? Entonces, en tiempos de guerra, tanto los guerreros profesionales como los campesinos tenían que luchar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa aquí con lo de los niños? Que los niños eran entrenados para la guerra. No sé si habéis visto mi otro vídeo acerca de las civilizaciones, Mesopotamia, Egipto, pero ahí yo dije acerca de Esparta, ¿vale? Que estaba explicándola, que los niños también eran entrenados para la guerra. Entonces, Esparta finalmente fue una civilización muy, muy guerrera y pues que pudo tener supremacía sobre otras polis griegas. Pues está pasando lo mismo aquí con los aztecas. Se educaron a los niños en la guerra y por eso fueron un imperio tan poderoso, ¿vale? Aquí podemos ver dos guerreros profesionales que eran de la época, ¿vale? Entonces, como para el que no entendió esto de las sociedades militares, pues vamos a explicarlo un poco mejor. Dos sociedades militares eran los guerreros jaguar, ¿vale? Como este que estamos viendo aquí, y águila, como este otro, ¿vale? Entonces, ¿por qué jaguar y águila? Pues vestían de las pieles de estos animales, ¿vale? Estos guerreros eran élite, ¿vale? Y eran valientes y muy feroces cuando llegaba la hora de luchar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que con los guerreros en sociedades militares vivían en el palacio del emperador, ¿vale? Eran como una guardia pretoriana, ¿no? de la época, ¿vale? Entonces,
para que un guerrero pudiera entrar en una sociedad militar antes, tenía que probar su valentía en batalla, ¿vale? Entonces, pues esto es cuando un guerrero de una sociedad, ¿vale? Tomaba un prisionero, ¿vale? Pues este subía de rango. ¿Vale? Entonces, pues cada vez que se tomara un prisionero, mejor, ¿no? Así que pues como que inicialmente los aztecas no estaban muy interesados en matar a todos, sino en tomar prisioneros, ¿vale? Vale, ahora vamos a ver cómo estaban armados los aztecas, ¿vale? Y cuál era su tipo de armadura, con qué se armaban, ¿vale? Entonces, pues los guerreros aztecas luchaban mayoritariamente, ¿no? Los escaramuzadores. Una escaramuza, pues algunos ya lo sabréis, pero otros no. Así que una escaramuza es como una pelea ligera, ¿no? En los que se lanzan jabalinas, flechas, proyectiles y todo esto. ¿Vale? Entonces, estos escaramuzadores luchaban con arcos y flechas, ¿vale? Pues un arma común, ¿no? En Mesoamérica y en las regiones andinas, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que los aztecas tenían un arma especial. Ellos luchaban con lanzas, ¿vale? Como podemos ver, aquí tenemos, por ejemplo, un proyectil, ¿vale? Pero también tenían lanzas, ¿vale? Las cuales también podían lanzar, ¿vale? Y espadas prehispánicas, ¿vale? Ellos también tenían unos escudos, ¿vale? Que podían ser de madera, ¿vale? Como estos que vemos aquí. Pero un momento, espadas prehispánicas. Si antes dijiste que los aztecas no tenían espadas, ¿por qué estás diciendo ahora que tienen espadas prehispánicas? Bueno, ellos, los aztecas, no tenían espadas, ¿vale? Como estas que conocemos de, por ejemplo, la Edad Moderna o así, sino que tenían como esto, ¿vale? Esto se llama macuajutl, ¿vale? Entonces, pues, estas cosas negras que veis aquí son como unas cuchillas, ¿vale? Que según las leyendas de los aztecas, podía cortar la cabeza de un enemigo, ¿vale? Entonces, pues le daban súper fuerte y vamos, podía dar una lesión enorme, ¿vale? Podía matar una persona de solo un golpe. Em, además de esto, bueno, todo esto lo sabemos también por los libros códices, ¿vale? De los aztecas, porque los hemos visto en las imágenes, ¿vale? También tenían no solo escudos de madera, se puede decir, como estos de aquí, ¿vale? Sino también podían tener de bambú, como este, o no totalmente madera, ¿vale? Sino de unos, casi no tenían armadura, ¿vale? Entonces, pues también los escudos no eran muy pesados o fuertes, como por ejemplo los de los legionarios o alguna unidad de élite así que conozcamos de Europa, ¿vale? No tenían armadura, decimos armadura tipo Europa, ¿no? Esa armadura que tenían los conquistadores, así, ¿vale? Pero de armarse si podían y mucho, ¿vale? Para ese tiempo. Pero, ¿qué pasa? Que los aztecas también, como todo imperio, tuvieron una caída, ¿vale? Pues, ¿qué pasa? Que en 1519 el capitán general español Hernán Cortés, ¿vale? Desde Cuba partió a México, ¿vale? Cuando llegó a Veracruz, el actual Veracruz, pues el emperador Moctezuma, ¿vale? Que era el emperador del Imperio Azteca, se dio cuenta de que los españoles podían ser un poco peligrosos y entonces les envió unos regalos, ¿vale? Pero con tal de como que se alejaran de sus tierras y que no les atacaran, porque el emperador fue reportado por sus exploradores de todas las armas que tenían los españoles, ¿vale? Aunque fueran muchos menos, los españoles tenían unas armas súper profesionales y sin comparación con todas las armas de los aztecas, ¿vale? Tenían unas, como podéis ver aquí, tenían unas armaduras enormes, o sea, unas armaduras muy gruesas. Los caballos, también los aztecas no los conocían. Tenían unos cascos que según los aztecas este era el casco de su dios Quetzalcóatl. Bueno, ahora os voy a explicar qué creyó Moctezuma de Cortés, ¿vale? Y tenían, por ejemplo, lanzas que los aztecas no conocían, caballería pesada,
arcabuces, ¿vale? Que era como una pistola de aquel tiempo. Y vamos, los aztecas, aunque fueran muchos, no tenían comparación con estas armas. Entonces, ¿qué pasa? Que Cortés, aunque le dieron regalos él, o sea, le dieron entre ellos oro. Entonces, claro, Cortés, tienen oro, pues vamos a ello. Entonces Cortés llegó a Tenochtitlán, pero es que Moctezuma también lo invitó. Entonces Moctezuma como que le está dando miedo, pero ¿qué pasa? Que él cree que Cortés es un dios, ¿vale? Ahora voy a explicarlo. ¿Qué pasa? Que antiguamente, según las leyendas de los aztecas, su dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, pues había gobernado a su pueblo, ¿vale? Y luego se había ido por el lado que los españoles llegaron, ¿vale? Entonces, cuando se iba, él prometió supuestamente que iba a volver a gobernar a su pueblo en paz, ¿vale? Pero qué pasa? Que muchos aztecas dijeron que ellos lo estaban haciendo mal, que no estaban obedeciendo a su Dios, claro, cuando se fue, entonces, y que pues iba a venir y los iba a destruir, ¿vale? Entonces luego Cortés llegó justo por el lado que Quetzalcóatl había prometido volver. Entonces, pues claro, Moctezuma dijo, claro, si este es mi dios, este es el que nos gobernó hace tiempo, y claro, con todas las armas que tiene, majestuosas, esos cañones, vamos, un montón de cosas. Entonces, pues Moctezuma seguramente le dio una bienvenida muy cordial a Cortés cuando llegó a Tenochtitlán. ¿Vale? Entonces, pues Cortés vio que tenía más oro y finalmente encarceló a Moctezuma, ¿vale? Vale, pero Cortés no estaba pasando totalmente desapercibido. Finalmente no se sabe cómo murió Moctezuma, si lo apedreó su propio pueblo porque estaban cansados de los abusos de los españoles y querían pelear contra ellos, o si los mismos españoles lo mataron para deshacerse, ¿no? Porque no les servía más al tener a una marioneta, ¿no? De emperador, ¿vale? Entonces ¿qué pasa? Que cuando murió Moctezuma, los aztecas pusieron como su líder, como su emperador, a Cuitláhuac, ¿vale? Este Cuitláhuac era muchísimo más agresivo y quería que los españoles se fueran. Y no por la paz, sino por la guerra. Él quería guerra contra los españoles y expulsarlos, porque sabía que no venían a hacer amistades, sino a ponerse, o sea, venían para quedarse, ¿vale? Entonces, pues Cuitláhuac asedió a Cortés en el Palacio Real y entonces Cortés se dio cuenta de que él iba a morir con toda su expedición si no hacía nada, así que decidió escapar por la noche, ¿vale? Por las calzadas, ¿vale? ¿Qué pasa? Como expliqué antes, que estaban en un lago, pues Tenochtitlán tenía unas calzadas que conectaban la tierra con la ciudad. Entonces Cortés intentó escapar por una de estas. Pero ¿qué pasa? Que las calzadas tenían unos puentes de madera que los aztecas los quitaron. Entonces Cortés construyó puentes de madera y él los puso ahí, pero los aztecas se dieron cuenta y emboscaron al pobre ejército de Cortés en la calzada, ¿vale? Matando a un montón de ellos, como podemos ver en esta imagen. Aquí están los aztecas prácticamente masacrando a los españoles en la calzada. Algunos caían al agua, cañones, algunos incluso por recuperar su oro perdieron la vida. Entonces Cortés finalmente logró escapar de Tenochtitlán, pero con muy pocos hombres. Pero los aztecas lo persiguieron y luego le presentaron batalla, pero Cortés por sus armas pudo seguir escapando. Luego recibió refuerzos con sus aliados, los tlaxcaltecas, ¿vale? Que eran otro pueblo enemigo de los aztecas. Y pues parecía que los españoles habían perdido la guerra por esta gran derrota. Esta derrota se llamó la Noche Triste porque Cortés, cuando escapó, se sentó debajo de un árbol y empezó a llorar. Entonces, pues en México, pues se recuerda la Noche Triste, pero como del sentido triste, ¿no? De los españoles, porque habían perdido. En cambio, se debería celebrar con alegría, porque habían derrotado a los españoles, con fiesta, ¿no? Entonces, cuando los españoles parecía que habían perdido la guerra,
se recuperaron y dieron el golpe final y mortal a los aztecas. Rodearon la ciudad y la combatieron durante meses. Ellos tuvieron una estrategia. Puede ser que el cañón o el arcabuz, ¿no? Como vemos aquí, estos son los arcabuces, o las espadas o las armaduras, fueran la mejor arma que los españoles tenían sobre los indígenas, sobre los aztecas. Pero la realidad es que la peor arma que tenían era la propia peste negra, porque le transmitieron a los indígenas esa enfermedad. Entonces, pues los indígenas no tenían ninguna cura y empezaron a morir, ¿vale? Además, los españoles cortaron el agua y la comida, ¿vale? Los suministros que venían y pues cada vez estaban muriendo más de hambre los aztecas, era terrible. Entonces, ¿qué pasó al final? Que Cuauhtémoc, perdón, que Cuitláhuac, es que los nombres se confunden a veces, es que son muy largos y raros. Entonces, que Cuitláhuac murió por esta peste y pues finalmente pusieron como líder a Cuauhtémoc, ¿vale? Cuauhtémoc finalmente llevó a su pueblo a resistir el asedio durante muchos meses, pero finalmente la presión de los españoles rompió las filas enemigas y pues claro, como los españoles no solo tenían sus propias armas, sino es que hasta incluso tenían perros de guerra. em, entonces, pues como vemos aquí, los españoles tomaron la ciudad, tomaron el templo y pues simplemente lo que lo que pasó después fue una masacre. Después, cuando Cortés tomó la ciudad, bueno, me faltó decir una cosa. Cuauhtémoc intentó escapar por barco, pero los españoles lo apresaron y finalmente lo mataron porque se negaba a decirles dónde estaba el oro, ¿vale? Entonces, pues el imperio azteca cayó y Cortés construyó una ciudad encima de los restos de Tenochtitlán. Y al final, ¿cómo quedó todo? Se rompió el imperio azteca y todo quedó así. Aquí podemos ver que los ricos españoles, pues haciendo dinero. Podemos ver otros aquí abusando a los indígenas, todos los abusos. Podemos ver la oposición militar. También podemos ver la riqueza una vez más de los españoles con todo este ganado que tenían, ¿vale? Y podemos ver a los indígenas que eran forzados por la Santa Inquisición a que se convirtieran al cristianismo, ¿vale? Y quien no lo hiciera, como podéis ver aquí, lo castigaban. También podemos ver como un símbolo súper importante de la colonia que duró 300 años aproximadamente, la esclavitud, ¿vale? Que dejó bien marcada a América durante los siguientes años, ¿vale? Después incluso de la independencia. Por ejemplo, en Estados Unidos, después de que se independizaran de los ingleses, aún así siguió la esclavitud hasta la guerra civil, ¿vale? Pero eso es otra historia. Así que bueno, finalmente después de 300 años se levantaron por las injusticias y lograron expulsar a los españoles, ¿vale? Pero bueno, lo que pasa es que los españoles, América realmente era bastante rica, tenía un montón de oro. Lo que pasa es que, pues yo creo que los expulsaron demasiado tarde porque creo que ya se llevaron todo el oro. Así que bueno, espero que os haya gustado mi evidencia de actividad libre de sociales. Espero que os haya sido de utilidad, que hayáis podido aprender un poco más de la historia y de todos los aztecas y los españoles. Y pues nada, que Dios los bendiga. Les ha hablado Nicolás Franklin. Hasta la próxima.